más importante que nos pueden decir en México en si es necesario que hagamos un tratamiento fitosanitario. Está el complejo Anthracnosis, que es un grupo de especies o complejo de especies dentro de Coletotricum. Y las más importantes, en el caso de nuestros cultivos, son Coletotricum fragarie, afecta coronas de fresa, Coletotricum acutatum, afecta hojas, flores y frutos. Ella normalmente puede infectar por la raíz y llegar a la corona y se manifiesta con este tipo de síntomas en los frutos. Coletotricum gloesporoides y Coletotricum dematium, también en frutos, y gloesporoides es más en corona. Y ahí, bueno, los síntomas, lo que sucede en los frutos, en nuestras coronas, en las plantas, cuando está presente este patógeno. Otro complejo importante es el complejo de Phytophthora. Este es un oomycete, es a veces difícil de manejar porque se mueve, algunas de sus estructuras reproductivas se mueven en el agua y ellas pueden ir y buscar el hospedante que necesitan. Son numerosas especies ya descritas en nuestros cultivos. Entre las principales se encuentran Phytophthora fragarie, Phytophthora cactorum y Phytophthora citricola. Acá a la izquierda pueden ver una plántula de frambuesa. Esa fue inoculada en test de patogenicidad, test de susceptibilidad de variedades también que nosotros hacemos. Y pueden ver el color café que se va presentando en el tallo y normalmente va de abajo hacia arriba. La planta de frambuesa llega a morir totalmente y también puede afectar raíces, corona de fresa, y incluso hay algunas especies de Phytophthora que afectan frutos de fresa también. Otro complejo muy importante es el complejo de Verticillium. En este hay dos especies que son las de mayor impacto, es Verticillium dali. Felizmente no tenemos mucho problema nosotros con ella. Este provoca pudrición roja de la raíz, y está Verticillium alboatrum, que provoca pudrición de la corona, y pues las plantas normalmente mueren. Muchas veces un síntoma que nos puede dar evidencias, como el que está en la foto superior ahí de la derecha, que el follaje viejo es el que muere y siempre se mantienen vivas hasta que ya colapsa la planta completa, las hojas más jóvenes que están en el centro del follaje. Fusarium, hay sobre todo dos subespecies o formas especiales de Fusarium oxysporum, que es la fragarie para fresa y la mori para el caso de zarzamora. Hay algunos reportes ya también de otras especies de Fusarium causando daños en fresa. Hay algunas evidencias también de arándano, de frambuesa, de algunas especies de Fusarium. Fusarium es uno de los hongos más difíciles de manejar. Normalmente afecta raíces, afecta corona, llega a ser sistémico y puede ir afectando toda la planta. Pues los síntomas de la izquierda son en fresa y a la derecha son en zarzamora, campos de producción ya afectados, donde se logra hasta ver micelio blanquecino en la caña de zarzamora infectada por Fusarium. Y el complejo Pythium, pues ahí es un grupo numeroso, también es un oomycete, es difícil de manejar, hay pocos productos que pueden ser eficientes para su control, y hay dos especies más importantes que son Pythium ultimatum y Pythium myriotilum. El complejo Rhizoctonia, que es un basidiomycete, hay dos especies importantes, Rhizoctonia fragarie, Rhizoctonia solani, y provocan pudrición de las raíces, afecta la planta. Es muy típico Rhizoctonia en el caso de arándano, que se vea dañada la corona y se vuelve muy quebradiza también. Y es un patógeno importante y también son complejos de especies, es decir, ya con el incremento de los estudios a nivel molecular de las secuencias de DNA, la taxonomía se ha vuelto muy complicada. Lo que pensábamos que era una especie ya es un complejo de especies, ya hay diferentes grupos de anastomosis, cosas así diferentes que no voy a detallar mucho, pero son patógenos que pueden estar en los suelos. Macrofomina faciolina, macrofomina también es patógeno en arándano, en fresa mayormente, y pues los síntomas que puede provocar. Macrofomina es uno de los patógenos más difíciles de controlar en suelo. En California es un reto grandísimo, Verticillium dali, es un reto muy grande, Macrofomina faciolina, y logra provocar la muerte de las plantas, toda esta pudrición seca de la corona que pueden ver acá en el lado izquierdo. Y bueno, los nemátodos, ya van apareciendo hallazgos de presencia de nemátodos. Yo siempre digo, nosotros no teníamos muchos problemas con nemátodos en México,
porque estábamos bromurando nuestros suelos. Pero desde el 2015, que ya se reguló la importación de bromuro de metilo a México, si seguimos y pensamos la experiencia que vivió Europa, desde que dejó el bromuro de metilo, los nemátodos cada año fueron convirtiéndose en un problema mayor, y es lo que estamos avisorando que nos puede suceder a nosotros también. Y entre las plagas, las más importantes que pueden estar viviendo en los suelos, está la conocida como gallina ciega, que es un complejo de especies muy diverso, y esta afecta los 4 cultivos. Para nosotros es un reto grande. En zarzamora es donde menos, pero en fresa hay regiones donde uno de los mayores retos fitosanitarios que tenemos es la gallina ciega. En el establecimiento de frambuesa también es horrible, y en el primer año del arándano puede una sola larva provocar la muerte de la planta. Y pues también hablar un poquito de los ácaros. Ahí lo dejé así porque hay un complejo de ácaros bastante grande, y los ácaros normalmente no viven por sí solos, los fitófagos no viven por sí solos en el suelo. Y bueno, siempre están estas referencias. El piclor es uno de los mejores productos, que es la combinación de la cloropicrina con el dicloropropeno, y en esta dosis de 300 a 350 libras por acre, ayuda muy bien a controlar fusarium, a controlar macrofomina, y se eficientiza mucho más cuando usamos plásticos impermeables como el BIF o el TIF. La cloropicrina sola, a 300 a 400 libras por acre, funciona bastante bien. El problema de la cloropicrina sola es que no controla malezas, y el alidisothiosanato, que es el Dominus, y la combinación de cloropicrina con metansodio. Son las cosas que normalmente están usando, que están dando buenos resultados y que ayudan cuando se aplican en buenas condiciones. Aquí esto es sacado de diferentes reseñas de la literatura científica. Son referencias, mientras más estrellitas o asteriscos tengan, es mejor, y mientras menos, pues menos mejor cada producto. Entonces el primero es el bromuro de metilo, que es como patrón de referencia de comparación. Después le sigue el piclor, que es el dicloropropeno con la cloropicrina. Fíjense que en algunos casos, como en el control de nemátodos, de hongos, tiene más estrellitas incluso que el bromuro de metilo, entonces es una buena alternativa para usar. La cloropicrina, como ya le mencioné, al final ven que no ayuda casi para malezas, entonces sería bueno combinarla con metansodio o con algún otro producto, y pues ahí pueden tener cada una de las eficiencias, por llamarlo de alguna manera, de los productos químicos que se están usando actualmente para tratamiento fitosanitario. Por ejemplo, han sido eliminados ya de Europa muchos de ellos. Están bajo regulación de la Unión Europea, algunos como el piclor, el dasomet, el metansodio y el metanpotasio fueron aprobados bajo restricciones, y pues algunos pueden ser utilizados bajo ciertos criterios en algunos países, pero lo que indica toda la experiencia, lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en otros lugares, que con el tiempo van a ir desapareciendo. Y además la importancia que tiene el hecho de que queremos crecer como productores orgánicos, por los precios, por la oportunidad de mercado, y estos productos no pueden ser utilizados. Entonces de ahí es que nos vamos a enfocar un poco más en las alternativas no químicas. Una alternativa que viene creciendo es el uso del ozono recientemente como fumigante de suelo. El ozono es conocido por su actividad microcida, es decir, para desinfectar aguas y varios ambientes, y se ha venido utilizando en la agricultura también como fumigante de suelo, de muy fácil utilidad en los cultivos hidropónicos, tratamiento de aguas para riegos y tratamiento también de aguas residuales, pero tiene el inconveniente que no controla maleza, es decir, le pasa lo mismo que a la cloropicrina. Se necesita abundante agua para poder aplicarlo, porque se aplica dentro del agua, es decir, hay que estar regando el campo durante 12, 24 horas. Tiene un marcado efecto también como fertilizante que favorece el crecimiento, desarrollo de las plantas, igual que el bromuro de metilo, y se puede plantar 8 horas después de aplicado. O sea, si a última hora me entero que tengo algún problema y quiero hacer algo y ya no me da tiempo un químico, no me da tiempo una desinfección anaeróbica por el periodo que implica, pues el ozono pudiera ser una alternativa. Y bueno, esos precios ya están un poquito desactualizados porque son de algunos años atrás. Me quiero enfocar, el ozono yo lo tengo ahí entre lo químico y no químico.
Mucho cuidado todavía con el ozono para usar en campos orgánicos, porque todavía no está autorizado por el efecto microcida que tiene. Entonces es una alternativa, pero todavía no para campos orgánicos. Voy a reforzar un poquito la desinfección o desinfestación anaeróbica de suelo, conocida como ASD, con las siglas en inglés. El uso de cultivos de cobertura, la rotación de cultivos, como decía Ángel, estimulación y conservación de la microbiota endémica que ya está en ese suelo, el uso de la pasteurización, y bueno, estas otras que están en rojo solo se las voy a mencionar, aunque ya no las voy a reforzar en la presentación, que es una de las cosas, plantar en charolas, en macetas. Ahí lo que estamos haciendo es evadiendo el suelo, y entonces nos evitamos los problemas de los patógenos que pueden estar en el suelo, de las plagas que pueden estar en el suelo, pero ya hemos estado viendo que en el sustrato que tenemos en las charolas también se presentan Phytophthora, también se presenta gallina ciega, también se puede presentar Cephalotiopsis, algunos patógenos. Entonces, ¿hasta dónde el uso de charolas, el uso de macetas, el uso de sustrato pudiera o no ser beneficioso y cómo nosotros cuidarlo para que realmente pueda hacerlo? La resistencia genética es buscar variedades que sean resistentes a ciertos patógenos, a ciertas plagas, sobre todo en zonas donde hay una alta incidencia. Ahí cobra una importancia mayor y actualmente hay muchas herramientas como el uso de marcadores moleculares que pueden ayudarnos a identificar genes de resistencia. Hay algunos publicados ya para coletótrico en empresa y algunos otros. El uso de hidroponía sustrato es similar, y el uso de injerto, que hasta ahora en las berries no ha tomado mayor importancia, pero sí en jitomate, en cítricos, en otros cultivos, se usa a veces una variedad que tenga raíz y que sea resistente, y pues encima se le injerta la copa o la parte vegetativa de la variedad que nos interesa producir. Es un gráfico ya un poquito atrasado, cómo ha venido creciendo el uso de la ASD en California, no solo en campos orgánicos, sino en campos convencionales. Yo estuve recientemente, hace unos meses, en un congreso de fresa en Orlando, y créanme que presentaron ese mismo gráfico y ya ha ido creciendo mucho más, pero yo no he logrado encontrar la referencia en internet para poderlo actualizar, pero ha ido creciendo mucho la ASD. ¿En qué consiste esto? Es en incorporar al suelo, al sustrato, a lo que vayamos a desinfectar o desinfestar, algún residuo agrícola, algún residuo orgánico que ofrezca una fuente de carbono para hacer un proceso de fermentación, de descomposición anaeróbica, y ahí se liberan productos que son letales para los microorganismos. En este caso, lo que más se refiere en la literatura que mejor funciona es la cascarilla de arroz, usando entre 6 y 9 toneladas por acre. Ahí se aplica, posteriormente se tapa con algún tipo de plástico impermeable para favorecer las condiciones de descomposición anaerobiótica, y se humedece el suelo a saturación de campo. Y ahí se deja durante un tiempo, aproximadamente 20 y tantos días, donde ocurre un proceso de fermentación. Lo podemos ir monitoreando con cambios de pH, evaluando potencial redox, y ya podemos saber, si tenemos los equipos, las herramientas, dónde terminó ya el proceso de descomposición, y a partir de ahí ya quedó listo. Melaza, brócoli, bagazo de maíz y de trigo, mostaza, y todo lo estamos comparando también contra el patrón que mejor funciona, que es la cascarilla de arroz. También la literatura dice que las heces de gallina también son muy buenas, pero por razones de inocuidad no podemos ni pensar nosotros en aplicarlas en nuestros campos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos mezclando suelo con estos productos y estamos favoreciendo en condiciones controladas el proceso de fermentación que ocurre, y después estamos extrayendo los ácidos y volátiles, y por cromatografía van a ser identificados. A ver, de toda esa lista, estos que son los importantes, si están presentes en algunos de esos residuos o no, y a partir de ahí pensar qué residuos agrícolas pudieran ser utilizados en nuestras regiones para hacer desinfección o desinfestación anaeróbica de suelo. Yo pensé que ya iba a tener algunos resultados que mostrar en esta presentación, pero sí se nos ha complicado un poquito el asunto de la cromatografía gaseosa por algunos productos que todavía no hemos logrado adquirir. Otra de las alternativas es el uso de cultivo de cobertura, y me dio mucha satisfacción escuchar a Ángel cuando dijo que por estudios de satélite han visto que sí se ha venido rotando, que sí se han venido haciendo estos otros tipos de alternativas. Y yo digo, la cobertura normalmente es un cultivo que se tiene junto con nuestro cultivo principal,
Yo en las berries no lo veo tan así, porque como nosotros en los túneles, en nuestros campos, vamos a poner otro cultivo ahí, pero pudiera ser cultivos que no son de interés agrícola y podemos usar también en nuestros procesos de rotación de cultivos, de saneamiento de nuestros suelos. En este caso se cubre la tierra cuando ésta se deja en barbecho. Normalmente se usan especies de crecimiento muy rápido, se usan mucho las gramíneas y las leguminosas porque además enriquecen nuestros suelos. Estas se cortan antes de que florezcan. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener semillas y las semillas caen, comienza entonces a multiplicar y puede que en un futuro sea un problema, ¿no? Como una maleza se nos estén presentando ahí o cultivos no deseados. Ellas protegen el suelo del viento, la lluvia, las altas temperaturas, que son las cosas que erosionan los suelos y que cada vez lo dejan en peores condiciones. Entonces, más o menos, ¿cómo se puede hacer esto? Pues tener un cultivo de cobertura. Cuando este crece, antes de que florezca, se corta, pero todo ese residuo vegetal se incorpora, se deja ahí mismo en el suelo, no se retira. Después de eso se aplican microorganismos benéficos, es una alternativa que puede ayudar mucho. En este caso los microorganismos van a vivir, porque ellos son saprófilos. Aquí, por ejemplo, se ve cómo hay cantidad de micelio de tricoderma ahí en ese residuo vegetal. Y todo eso microorganismo benéfico, pues de más está decir todo lo que produce, que antibióticos, puede inhibir por competencia también a los patógenos y van favoreciendo nuestros suelos. También hay estudios que evidencian el uso de mostaza en este tipo de tratamiento fitosanitario, de rotación, de cultivo de cobertura, como quieran llamarlo. En este caso igual se incorpora la mostaza, pues sí necesitamos que tenga la semilla de mostaza también, y pues ha tenido un efecto muy marcado en la supresión de hongos, de omicetos. Los omicetos, recuerden que son Phytophthora, Pythium, Peronospora es un omiceto también, contra nemátodos y contra maleza. El cultivo de cobertura puede ser uno que no voy a producir ni que le voy a sacar dinero, me interesa solamente para sanear y para mejorar las condiciones de mi suelo. Pero la rotación de cultivos yo la veo como un cultivo que además me va a dar algún producto que puedo comercializar, es lo que mayormente hacen los productores, y puede tener este otro propósito también de ayudarme a sanear, a tratar fitosanitariamente mis suelos. En este caso consiste en alternar plantas de diferentes familias y necesidades nutritivas diferentes. Es decir, si voy a cultivar fresa, yo necesito usar un cultivo que no me consuma los mismos nutrientes que la fresa, porque me va a estar compitiendo y me va a estar empobreciendo los suelos. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta, sus necesidades, sus requerimientos nutricionales sean diferentes a nuestro. Y eso es muy importante porque si nosotros mantenemos, por ejemplo, tenemos Fusarium oxysporum, formas especiales y fragario, y constantemente estamos plantando fresa en un hospedero, ahí estamos haciendo una reacción en cadena y estamos amplificando como si fuese en un reactor la cantidad de ese patógeno. Cuando ponemos un cultivo que no es hospedero de los patógenos que son importantes para nosotros, ahí como que quiebra, disminuye la producción de ese patógeno en el campo, la multiplicación de ese patógeno, y además puede favorecer el establecimiento de microorganismos benéficos, como ya les decía, que tengan diferentes necesidades nutricionales, eso es importante, que tengan diferentes sistemas radicular para que nos ayude a mejorar las condiciones físicas del suelo también en cuanto a aireación, compactación del suelo, este tipo de cosas, y hay que tener en cuenta la susceptibilidad de plagas y enfermedades. O sea, si yo uso un cultivo secundario que es susceptible a los mismos patógenos que mi fresa, que mi frambuesa, que lo que me interesa, se está incrementando. Tengo que usar uno que no sea susceptible. Y hay algunos estudios que se han hecho. Por ejemplo, este es un estudio que está publicado con respecto a Macrofomina fasciolina. En este caso se comprobó que todos estos cultivos, lechuga, zanahoria, espárrago, remolacha, tomate, maíz, etcétera, son susceptibles también a macrofomina. Entonces, si tengo un problema de macrofomina en mi fresa y voy a rotar y uso alguno de ellos, lo que voy a hacer es incrementar. Entonces, no puedo usar ninguno de estos. Y ahí es donde juega el papel de los investigadores. Otro es estimulación de la microbiota endémica del suelo. Y esto yo me voy mucho cuando me viene un análisis de laboratorio donde me dice, tienes más cosas buenas, más microorganismos benéficos que microorganismos patógenos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues estimular para que esos microorganismos que ya están adaptados, que ya viven en mi suelo, pues se multipliquen, crezcan, aumente su población y entonces puedan cada vez más suprimir los patógenos que puedan aparecer.
En este caso, pues, es muy conocido, ¿no?, que los microorganismos dominan la actividad biológica en la mayoría de los suelos, son los más numerosos y constituyen la mayor parte de la biomasa presente en los suelos. Ellos facilitan la captación de nutrientes, producen fitohormonas, protegen a la planta frente a patógenos, descomponen sustancias tóxicas en el ecosistema, producen antibióticos contra patógenos, mejoran la estructura del suelo. Entonces, ¿por qué innecesariamente, si lo que tengo son microorganismos benéficos, bueno, voy a aplicar un tratamiento fitosanitario y los voy a eliminar? Al contrario, lo que tengo que hacer es buscar cómo yo estimulo esa población que ya tengo en el suelo, cómo le doy alimento, decirlo de alguna manera, para que ellos se logren establecer y puedan cada vez más ocupar espacio biológico en ese suelo. Una de las cosas es el uso de nutrientes. Esos microorganismos benéficos no son patógenos, no son parásitos, no se alimentan de los cultivos, se alimentan de la materia orgánica que vaya a haber en ese suelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enriquecer los suelos con materia orgánica. Ahí sí puede entrar a jugar la composta, pueden entrar a jugar los residuos de un cultivo de cobertura, de una rotación de cultivo que deje en ese suelo, pero es importante ofrecerle materia orgánica para que ellos tengan de qué vivir y de qué alimentarse. A veces yo le digo a los productores, si aplicamos un benéfico en un campo desértico, sin nutrientes, sin materia orgánica, que puro es suelo, es puro arena, es como que nos tiren a nosotros en medio del desierto sin alimento y sin agua. Entonces lo estamos tirando ahí a que se mueran. Entonces siempre mínimo un 3% de materia orgánica en nuestros suelos. Factores físicos, humedad y temperatura. Factores químicos, pH, fertilizantes solubles, salinidad. Todo esto puede interferir. No todos los microorganismos viven en todos los suelos ni en las mismas condiciones de pH, ni en las mismas condiciones de conductividad eléctrica. Y otros factores bióticos como depredación y competencia. ¿Qué puede haber ahí en el equilibrio que pueda afectar? Una de las cosas que hacemos también es la adición de microorganismos benéficos. Entre ellos está tricoderma, tiene todas estas características que ven ahí, que no las voy a mencionar porque tricoderma es bien conocido. También se puede utilizar Bacillus subtilis, algunas especies de pseudomonas como Pseudomonas fluorescens, Paecilomyces, Beauveria, Metarrhizium, Actinomycetos, micorrizas, hay muchos. Y también, bueno, pues la estimulación es ponerle lo que ellos necesitan para poderse establecer, para poder poblacionar ese suelo. Estos son algunos estudios que hemos venido haciendo, igual a nivel de laboratorio, nos falta validarlo todavía en condiciones de campo y en sustrato. Por ahí anda una miembro de mi equipo que trabajó con esto, que es Araceli, fue su tesis de licenciatura. Y en este caso lo que hicimos fue probar diferentes controladores biológicos y productos biorracionales para inhibir el crecimiento de fusarium, pensando en donde tenemos problemas de fusarium en zarzamora, en fresa, que puedan ser alternativas para enriquecer, para favorecer que ellos se establezcan en nuestros suelos. La imagen superior izquierda es un control con un químico. En el centro se pone el disquito con micelio de fusarium y ese es el método que usamos también para cualquier extracto vegetal, para evaluarlo. A la derecha ponemos fusarium en el medio y bacterias alrededor. Acá enfrentamos ambos hongos, un hongo benéfico contra fusarium y bueno, un control donde no ponemos nada. Ahí pues usamos 4 aislados diferentes de fusarium, bien caracterizados molecularmente, procedentes de uno de fresa, los otros 3 de zarzamora y de diferentes regiones. Y bueno, pues probamos esta gama de productos, ya tenemos otros que los proveedores se han acercado a ofrecernos y hemos estado también probando. Lo que mejor funcionó, bueno, carbendazal fue el control químico, Sanosil, que es peróxido de hidrógeno con plata. Estos números que ven ahí son cepas de Streptomyces y el Progranic Mega, que son extracto de gobernadora. Los otros ya no fueron tan consistentes. En este caso con fusarium lo hemos estado probando con otros organismos como Botrytis, Royas, y sí, algunos de los que no funcionaron para fusarium sí funcionan para otros patógenos. Y por ahí están THL6, Bioderma, que son cepas de tricodermas que también tuvieron cierto efecto. Eso ahora lo estamos validando en condiciones de campo. En la parte de estimulación de la microbiota endémica del suelo, pues ya hay la tecnología, y es un proyecto que traemos nosotros también, para identificar con métodos moleculares qué población de microorganismos o qué población de organismos, porque a veces también se detectan nemátodos que viven en ese suelo. Podemos identificarlos y saber con mucha más precisión si son benéficos o si no lo son,
y a partir de ahí, sabiendo qué especies hay, qué requerimientos nutricionales tiene, y nosotros poder ofrecérselos para que ellos sobrepoblen esos suelos. Ahí entre las cosas que se utilizan está la lombricomposta. Ahí del lado derecho tiene la función fundamental que realiza cada uno de ellos. Ya por cuestión de tiempo no voy a precisar mucho, pero van a tener la presentación después. La composta de restos de patio, la composta de estiércol, la composta de champiñones, el uso de quitina, que son productos que hay hace unos años están disponibles en el mercado aquí en México también, y todos ellos han tenido un buen efecto como estimulantes de los microorganismos benéficos que viven en los suelos. Otra alternativa es la solarización y biosolarización. En este caso es el uso de la radiación solar para elevar la temperatura del suelo a valores que sean letales o subletales para los microorganismos que están en ese suelo. Fíjense que puede ser letales o subletales también para los benéficos. Entonces ahí es donde siempre digo, hay que pensar bien si vale la pena hacerlo o no, y qué equilibrio, qué es lo que tengo yo en mi suelo. En este caso, pues más o menos lo conocen, se usan plástico transparente. Hay que usarlo en zonas y en épocas donde la temperatura del sol está fuerte. Si lo usamos en invierno y en una zona alta que casi hay más frío, pues no vamos a lograr ese valor. Entonces no en todas las zonas se puede usar la solarización. Esto tiene un efecto bueno en el control de patógenos y plagas. Se asocia, según la literatura, al 85% de control. Ayuda además en la mineralización de la materia orgánica, los nitritos, fosfatos, y aproximadamente ayuda a controlar el 50% de la maleza. Se ha visto que cuando se combina la solarización con algún residuo agrícola o algún residuo orgánico, es a lo que le llamamos ya biosolarización, se hace como una combinación de una ASD con los efectos de temperatura del sol. Y esto ha ayudado mucho más. Entonces mejor a la solarización ponerle también alguna otra fuente de carbono que pueda ayudar a hacer algún proceso de fermentación. Y aquí lo que se ve es el efecto sobre la biomasa de maleza en el suelo. Las barras naranjas es cuando se hizo solo biosolarización y siempre hubo más maleza. En el caso que se combinó con molaza, con otras cosas, van a ver que la cantidad de maleza también bajó. Entonces la biosolarización combinada con una fuente orgánica que nos ayuda a hacer algún proceso de descomposición y a liberar volátiles y este tipo de cosas, favorece mucho más. Ahí algunos ejemplos, los que están en verde son los que mejor funcionaron. Se usó esto de la literatura: pulpa de oliva combinada con nitrógeno, sin nitrógeno, estiércol frescos de pollo, como les decía, con glicerina. Los que están en azul un poquito menos, y el rojo fue el testigo sin tratar, que fue como referencia. Entonces lo que está en verde funciona mejor. Que son estudios que se han hecho en Europa, en otros países, y nosotros estamos tratando de aterrizar a la realidad y a lo que pudiera hacer funcionar para la industria de berries aquí en México. Otra de las alternativas es la pasteurización con vapor de agua. Pues ahí pueden ver una foto. Esa foto la hice yo en California y pues realmente es un productor, en este caso no era de berries, es de jitomate, que es orgánico, y para él constituye una herramienta importante. Cada año él lo hace. En este caso es que se difunda vapor de agua dentro del suelo por aproximadamente 1 hora, y eso ayuda mucho también. Es como un autoclave sin presión, pero es como decir un efecto de matar microorganismos que pueden haber en ese suelo. En este caso las plagas, patógenos y malezas son eliminadas con calor, y calor húmedo, que es mucho mejor que el calor seco. En este caso el vapor se tiene que difundir. Entonces es muy importante que la temperatura llegue entre 60 a 80 grados Celsius por 1 hora. Si logran ver, aquí detrás él tiene como una manta, y esa maquinaria se va moviendo muy lentamente, muy lentamente. A mí me sorprendió mucho, yo nunca lo había visto en la práctica, lo había leído, hasta daba pláticas, pero mucho rato después que la máquina haya pasado todavía va saliendo humo. Entonces sí logran que durante mucho tiempo haya esa alta temperatura en el suelo. Es importante que el suelo esté húmedo, porque eso va a ayudar mucho más a esa difusión del vapor dentro. Que el suelo además esté suelto, que no sea arcilloso y que no tenga terrones, turrones, le llamamos nosotros en Cuba, aglomerados. Es muy importante ahí hacer un buen tratamiento y que el suelo quede bien suelto. Y bueno, pues sí valorar un poco los costos cuando las superficies son muy elevadas, son superficies muy grandes, pero son alternativas que han funcionado muy bien en superficies pequeñas, en hidroponía, y pues hay muchas herramientas, y yo creo que es algo válido cuando lo amerita, es algo que está disponible.
¿Qué es lo que hacen en muchos países? Es una combinación de lo químico con lo no químico. Primero hacen una fumigación química y después usan otras alternativas como cobertura vegetal, composta, enriquecen con microorganismos. Estos son ejemplos de lo que hacen actualmente en Europa, o sea, España, Italia, Francia, Bélgica. Y yo sí siempre, cada vez que les recomiendo un producto, pues sí tienes que usar algún tratamiento químico porque tiene una alta incidencia de X patógeno o de tal cantidad de nemátodos, pero después enriquece con materia orgánica y microorganismos benéficos, porque ese suelo va a quedar muy afectado. Cuando matamos lo malo, también estamos matando lo bueno. Entonces tenemos que nosotros ayudar a que lo bueno después llegue y sobrepoble ese agroecosistema antes que lo malo. Entonces vuelvo al esquema con que comencé inicialmente. Aquí yo les había dicho que no. Cuando es un suelo inerte y los análisis de laboratorio me dan que están libres de plagas o patógenos, o que su concentración es menor que 10 a la 4, pues de todas maneras podemos ayudar, como hemos venido hablando anteriormente, a que ese suelo se mantenga sano. ¿Cómo? Garantizando que su contenido de materia orgánica se mantenga mínimo en un 3%, a través del uso de cultivos de cobertura, el uso de compostas, paja, pastos y el enriquecimiento con microorganismos benéficos para que ese suelo se mantenga libre de plagas y patógenos. ¿Qué pasa cuando sí es una presencia mayor a 10 a la 4, o sea, unos 10.000 propágulos por gramo de suelo? Pues si el campo es orgánico, podemos usar una biosolarización, una desinfestación o desinfección anaeróbica de suelo. Si el suelo es convencional, podemos usar también la biosolarización o la desinfección anaeróbica, pero podemos usar también algún producto químico. El mejor que apunta en uso como químico es la cloropicrina, pero hay muchos otros que pueden ser utilizados, y el uso de plásticos impermeables pueden potencializar mejor el efecto de cualquier químico que vayamos a usar. Además de eso, después de lo que hagamos, tratamiento que hagamos, ya sea biosolarización, desinfección anaeróbica, fumigación, tenemos que comenzar a meter materia orgánica y microorganismos que comiencen a establecerse en esos suelos. Y entre cada temporada, pues hacer rotación de cultivos, teniendo en cuenta todo lo que vimos, que no sean cultivos que nos perjudiquen, sino que sean cultivos que nos ayuden a mantener las condiciones físicas, nutrimentales de ese suelo, y también que no sean hospedantes de patógenos a nuestro cultivo principal. Y ver esto como el tratamiento fitosanitario de suelos es como una herramienta dentro de un manejo integrado. O sea, no porque cuidemos nuestros suelos, ya la tenemos hecha. No, eso es un granito de arena dentro de todo lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos desinfectar el suelo, pero si nos demoramos en plantar y metemos maquinaria infectada que estuvo en campos donde hubo problemas, ya estamos nosotros introduciendo de nuevo los patógenos, las plagas en nuestros suelos. Si sembramos plantas provenientes de viveros no confiables y las plantas están infectadas, incluso asintomáticas, pero tienen algún patógeno en la corona, tienen ácaros escondidos por ahí y lo estamos metiendo, ya nosotros lo que hicimos se perdió. Entonces es muy importante usar material sano, es decir, que se trabaje cada vez más en la certificación de nuestro material de propagación, usar variedades resistentes a los problemas, añadir composta, añadir microorganismos benéficos, monitoreo de higiene, y eso incluye, incluso a veces vamos a campos donde hay problemas fitosanitarios, con esos mismos zapatos, con esas mismas condiciones, no vamos a entrar a un campo que acabamos de tratar fitosanitariamente, porque estamos echando a perder lo que hicimos. Entonces todo es una maquinaria de manejo integrado, donde el tratamiento fitosanitario de suelo es una herramienta más, pero hay que tener en cuenta muchas otras cosas. Esto es todo, pues yo le agradezco a todo mi equipo de trabajo, pues todo lo que hacemos es gracias a ellos, y pues si tienen alguna pregunta, que estoy disponible.